relación que había culturalmente hablando entre los judíos y los samaritanos era una relación hostil, porque lamentablemente los judíos pensaban que los samaritanos eran una raza que se habían mezclado, que tenían otros dioses, que habían entendido de una manera diferente las escrituras. Ellos tomaban solamente los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y no querían saber más nada. Creían que una especie de Mesías era Moisés, así que tenían ideas tergiversadas acerca de lo que es la verdad, acerca de lo que es la realidad. Y esa lucha cultural que ellos tenían, pues prácticamente los llevaba a odiarse. Ellos paraban si los judíos tenían que ir de un punto A un punto B, evitaban pasar por Samaria porque no querían tener contacto con los samaritanos. Y nos debe llamar mucho la atención que el Señor Jesucristo utilizó constantemente a los samaritanos para enseñarnos. Es como si quisiera derribar muchas veces las barreras culturales que nosotros podemos llegar a tener. Nos juntamos con las personas que se parecen a nosotros, no nos abrimos fácilmente a intercambiar con otra cultura, con otra raza. ¿Qué decir, lamentablemente, de las barreras económicas que existen? Estamos en medio de una ciudad que es muy clasista, hay que decirlo y levantar nuestra voz en contra de eso. Porque nuestro Señor Jesucristo ve a la persona o ve a las personas como corazones, como un campo fértil en donde Él pueda depositar una buena semilla, sacar nuestro potencial. El Señor viene a nuestra vida para sacar nuestro potencial. Yo siempre digo que en cada uno de nosotros hay semillas de grandeza. Y esas semillas de grandeza deben regarse, deben cultivarse, deben cuidarse. Pero Dios tiene un propósito de manera personal con cada uno de nosotros. Y qué bueno cuando tú descubres el propósito por el cual Dios te ha creado. Eso te brinda un enfoque y te brinda la oportunidad de explotar todo tu potencial. Así que el Señor va de un punto A un punto B con sus discípulos. Y mientras ellos querían evitar entrar a esa zona, el Señor quiere ir a esa zona. Eso era lo que nosotros veíamos la semana pasada. Veíamos que al Señor le era necesario pasar por Samaria. Ese versículo ahí no está por casualidad. Él tenía un propósito. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, cada silencio que nuestro Señor Jesucristo realizaba, lo hacía con un propósito. Así que si la palabra nos enseña y el apóstol Juan escribe que a él le era necesario pasar por Samaria, pues él tenía que pasar por Samaria. Llevaba a sus discípulos y decía, pero vámonos por otro lado. ¿Se acuerdan la semana pasada los que vinieron? ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Eso también está en nuestro canal, así que lo pueden ver. Y él tiene un encuentro con una mujer samaritana. Ya por ahí los discípulos dirían, ¿qué hace el Señor hablando con esta mujer? Se asombrarían porque esas barreras culturales en ellos existían. La mayoría de los discípulos del Señor Jesucristo eran judíos y no se querían relacionar con esta mujer, pero dice la palabra que a él le era necesario pasar por Samaria. Él fue por una mujer samaritana y él conecta con ella ofreciéndole agua de vida. Tienen una conversación que la inicia Jesús y ella se asombra porque Jesús le dice a ella, dame de beber. Entonces ella se voltea y dice, ¿por qué tú siendo judío me pides a mí agua de beber si yo soy samaritana? Ahí ella se sorprendió porque esa barrera cultural estaba muy fuertemente arraigada. O se sorprendía el judío o se sorprendía el samaritano, pero esta comunicación que no existía la inicia Jesús. Y de ahí decíamos la semana pasada que Dios hará absolutamente todo lo que sea necesario por llegar a tu corazón. Yo les dije al principio, tómenselo personal. La palabra de Dios tenemos que leerla de una manera personal, hacerla tuya.
Y decíamos en la alabanza que a Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Dice así la palabra. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos portavoces de un mensaje que está escrito y que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Alguien decía, yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Levanten la mano así, de forma audible, sinceramente. ¿Alguien la ha escuchado en este lugar? De voz audible, que el Señor te hable y te diga, Johnny, la han escuchado de forma audible. Pero quiero decirte algo, si quieres escuchar la voz de Dios de una forma audible, lee tu Biblia en voz alta. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil. Y es algo que Dios sopló aliento de vida sobre esa palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios en voz alta, esa es la voz de Dios. Porque estás diciendo o estás extrayendo vitalidad de lo que hay en la mente y en el corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Hasta acá estamos de acuerdo, familia? Él conecta con esa mujer ofreciéndole agua de vida. Y también Él le demostró su penetrante discernimiento cuando Él le dice a ella, ¿puedes traer a tu marido? Y ella le responde al Señor diciéndole, yo no tengo marido. Pero en ese momento el Señor le dice, es cierto, tú no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y la persona con la que estás viviendo en este momento no es tu marido. Ahí en ese momento ella se voltea y dice, ya va, ¿cómo es posible que esta persona con la que yo estoy hablando en este momento por primera vez en mi vida me esté revelando en 10 segundos toda la película de mi vida, que era una película un poco trágica? Porque creo que fuimos formados con el anhelo innato en nuestro corazón y la necesidad de tener una familia. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios tiene planes con la familia. Esta mujer lo había intentado absolutamente todo y había fracasado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. De ahí podemos nosotros entender y percibir por qué esta mujer estaba yendo al mediodía a sacar su agua. Ella iba al mediodía cuando más pegaba el sol, porque las otras mujeres no estaban en ese lugar. Porque cada vez que ella iba, cuando estaban las otras personas, la señalaban, la humillaban, hablaban constantemente de su pasado, le recordaban no precisamente sus aciertos, sino sus desaciertos. No le recordaban sus victorias, le recordaban sus fracasos, bajaban la voz, murmuraban. ¿Saben que el significado de murmurar tiene que ver con tener que bajar la voz? Si tú tienes que decirle algo a alguien de otra persona, pero para poder decírselo tienes que bajar la voz, quiero decirte algo, tú estás murmurando. Así que esta mujer era señalada, era rechazada. Y mientras todo esto está ocurriendo, la palabra dice en Juan 4:27 lo siguiente: en esto vinieron sus discípulos. Recordemos que los discípulos habían ido a buscar algo de comer. Así que la dejaron a ella, las dejaron ahí, conversó ella con el Señor y ellos se fueron al McDonald's que estaba ahí a 5 kilómetros. Tenían hambre. Y después de que ellos regresan de comer, dice la palabra lo siguiente: y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? A ver, la palabra dice que ellos se maravillaron. Yo creo que la palabra es muy cordial al decirnos que ellos se maravillaron. ¿Por qué creen que se maravillaron? ¿Alguien puede decirme? ¿Por qué se sorprendieron estos discípulos de ver a Jesús hablando con esta mujer? ¿Por qué? Porque era samaritana. Porque según lo que ellos pensaban, y creo que Jesús tenía parte de su enseñanza para la mujer, traerle libertad, enseñarla a adorar, romper sus estructuras de pensamiento, presentarle un plan de vida.
eliminar los errores de su pasado, presentarle la posibilidad de tener una libertad plena en nuestro Señor Jesucristo. Eso es con la mujer. Pero también tengo mis discípulos, que ya tengo como un año y medio con ellos y necesito seguirlos enseñando. Así que Él se ve entre la mujer y entre los discípulos. Y cuando llegan los discípulos ahí con su Big Mac y las papas fritas, llegaron del McDonald's, dice la palabra que ellos se maravillaron de por qué Él estaba hablando con ella. Pero sin embargo no dijeron nada, no dijeron qué preguntas o qué hablas con ella. Verso 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahí encontramos el primer punto de esta hermosa mañana, y es lo siguiente: estamos llamados a encender una luz. Cada uno de nosotros estamos llamados a romper el hielo. Estamos llamados a atrevernos, estamos llamados a conectar, estamos llamados a dar por gracia lo que por gracia cada uno de nosotros ha recibido. Hoy no eres lo que eras antes. Ya hay un depósito dentro de tu corazón. Jesús está transformando tu manera de vivir. Así que Jesús enciende una luz en esta mujer, y esta mujer se regresa a su ciudad diciéndole: señores, no se imaginan lo que me pasó. En una conversación de 3 minutos, un hombre me dijo absolutamente toda mi vida. Tienen que venir a ver quién es este. ¿Por qué? Porque Jesús había encendido algo en esa mujer. No sé si me estoy explicando. Si tú estás en este lugar, si tú vienes hoy por primera vez, ya Dios está colocando en tu corazón un depósito, una sustancia, palabra de vida. Él está renovando tu manera de pensar. Él está encendiéndote de alguna u otra manera. Yo siento que soy una persona apasionada por el Señor. Sin embargo, yo siempre necesito que Él continúe encendiendo la llama que está en mi corazón. ¿Cuántos son apasionados por el Señor Jesucristo? Levanten su mano. Que sea hoy un tiempo precioso en donde Dios nuevamente te está encendiendo. Esta mañana vinimos temprano y había un equipo precioso y gente que decía: ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Qué necesitan? ¿Qué vamos a hacer? Por favor, yo quisiera brindarle un fuerte aplauso a todos los servidores de esta iglesia, que somos de lo que hacemos que las cosas ocurran. ¿Saben por qué? Porque tenemos pasión, y esa pasión la tenemos por el Señor Jesucristo, por establecer el reino de Dios en el corazón de cada persona. Pero Dios quiere encender algo en tu corazón y quiere que a través de tu vida otras personas se puedan encender. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Dice el verso 31: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ahora Jesús, entendiendo que la mujer se fue a llamar a otras personas, le toca enseñar a sus discípulos. Y los discípulos, ya que se habían comido cada uno su comida, le dicen: Jesús, ¿por qué tú no estás comiendo? Entonces el Señor le dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por favor, en algún lugar de tu teléfono, en donde estés tomando nota, si quieres guardar una palabra de Dios para tu vida, entiende lo que Jesús dijo en ese momento. Porque todos vivimos en un plano físico, ¿verdad? Cada lunes tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer 1000 cosas, tenemos que resolver, pagar las cuentas, tenemos que viajar, tenemos que
Pero Jesús pasa una conversación que es lógica y natural y lo lleva a un plano espiritual, porque siempre Jesús va a querer sacarte de un plano natural y que tú y yo aprendamos a vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Porque en la sobrenaturalidad de Dios, las cosas primero ocurren en el cielo y después vienen a ocurrir en la tierra. Por eso Jesús nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando Jesús ve que nosotros estamos haciendo lo correcto y nos movemos por el reino de Dios, Él se mueve por cada una de nuestras necesidades. Pero solamente la persona que pasa de un plano natural en donde tengo estrés, tengo cosas que hacer, tengo que producir, tengo que pagar, tengo mil cosas, todos tenemos que hacer eso. El que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Pero quiero decirte algo: el que sirve a Dios está más tranquilo que el que no ha aprendido a buscar el reino de Dios y su justicia. Y de eso se trata. Aquí encontramos el punto número 2, una pregunta: ¿dónde está la gente más feliz? ¿Cuántos quieren ser felices? Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Por favor, si dejaron la mano abajo, me preocupan. Yo quiero ser feliz. Todos trabajamos por tener paz, por tener tranquilidad, por tener plenitud, por tener una vida en abundancia. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero mientras yo meditaba en esto, se me vino a la cabeza la vida de un hombre. No sé si ustedes saben quién es el que está ahí. Se llama Steve Jobs. Es una mente maestra para mí, una de las personas que hoy en día podríamos catalogar como los Picasso, como los Michelangelo de la nueva era, porque cambió la forma como la gente se comunica. A ver, ¿alguien trajo su celular el día de hoy? Perfecto. Parte de eso se lo debemos a este hombre. ¿Alguien se comunica por WhatsApp? Levante su mano. ¿Quién se comunica por WhatsApp? Perfecto. Parte de eso se lo debemos a este hombre. Porque aunque tengas un iPhone o no tengas un iPhone, los que no tienen un iPhone, muchos copiaron las ideas que este hombre generó para poder llevar a cabo sus sistemas operativos. Uno de los hombres más ricos de la tierra que hay, creó un imperio gigante. Y en cierto momento de su vida le dio un cáncer en el páncreas. Y su vida cambió. Tenía un futuro por delante porque todavía le quedaba muchísimo por crear. Pero una fuerte enfermedad comenzó a afectarlo. Y él dijo las siguientes palabras antes de morir, cuando ya le quedaba poco tiempo. Él dijo lo siguiente: he llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, él dice, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. ¿Cuántos les gustaría acostumbrarse a tener mucha riqueza? Levanten la mano, a ver. Nadie la levanta solamente porque estamos en la iglesia, ¿verdad? Porque estamos haciendo iglesia. A todos nos gustaría acostumbrarnos. Mira, ¿qué quieres? ¿Un nuevo carro? Dale, toma, ve, cómpratelo. ¿Qué necesitas? ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres viajar a tal lado? Dale, yo te doy el dinero, viaja, viaja. ¿Cuántos les gustaría? Bueno, él podía hacer eso y mucho más. Sin embargo, dice que tenía poca alegría. Porque todo su dinero en cierto momento de la historia pues no le servía para poder resolver ese problema que tenía. Tenía un problema fuerte, cáncer en el páncreas, que lo estaba arrastrando a conectarse con la muerte. Más adelante él dice, en este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de la que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte
inminente. Ese es Steve Jobs, el que consiguió muchas de las cosas que nosotros a veces erradamente pensamos que nos pueden traer la felicidad. Así que por ahí no es. Eso es lo que en esta mañana el Señor quiere que entiendas. Pero la pregunta sigue en pie: ¿quiénes son las personas más felices? Porque yo quiero imitar o seguir a las personas que realmente llegan a encontrar esa plenitud, esa felicidad, esa llenura, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mientras estaba elaborando mi estudio, me acordaba de un joven que me gusta tanto cada vez que este joven aparece dentro de mi lectura, de mis estudios. ¿Cuántos saben quién fue Esteban? A ver, levanten la mano. ¿Alguien sabe quién fue Esteban? ¿Quién fue Esteban? El primer mártir. ¿Cómo saben que fue el primero? No puede ser el primero. A ver, estás acertado, Jonathan. El primer mártir, pero además de ser un mártir, era un joven. Esteban tenía de 17 a 19 años, pero la palabra de Dios dice que él era lleno del Espíritu Santo y que cuando hablaba nadie se le podía resistir. A pesar de que mucha gente no quería escuchar sus palabras y no les convenía escuchar sus palabras, cuando él hablaba, eso era poder lo que salía de su boca. El Espíritu Santo lo respaldaba en cierto momento, que los discípulos necesitan a alguien que dentro de la iglesia creciente venga a servir las mesas. Entre las personas que escogieron estaba este joven, el joven Esteban. Fíjense algo, qué potente. No hay labor que sea pequeña dentro del reino de Dios. Y se necesita santidad para cualquier cosa que tú quieras hacer para el reino de Dios. Porque este hombre servía las mesas, pero la palabra dice que él era lleno del Espíritu Santo, que tenía palabras poderosas, que cada vez que abría la boca literalmente era fuego lo que salía, porque el Señor respaldaba cada una de sus acciones. En cierto momento, cuando lo van a confrontar, él levanta su voz y literalmente señala a las autoridades del momento diciéndole: ustedes crucificaron al autor de la vida. Y ellos no podían contener lo que estaban escuchando y lo apartaron. Y hay una escena en la Biblia en donde literalmente lo están apedreando porque lo van a matar. Así que sí, Jonathan, él fue el primer mártir de la iglesia y murió siendo apedreado, un joven de 19 años. Pero fíjense lo que él dice. En Hechos 7:54, oyendo estas cosas, lo que él decía, su predicación, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ustedes pueden imaginar lo que Esteban vio en ese momento por un instante? Y lo que produjo, lo que él estaba viendo, dice la palabra que él vio los cielos abiertos.
que vio la gloria de Dios. Es como si tú miraras al cielo y de repente el cielo se despliega como una cortina, y cuando se abre la cortina, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ves la luz que está llamándote, que sabes que vas a encontrarte con Él. Estás en medio de ese éxtasis que todavía no arremetes contra las personas que literalmente te están matando, sino que le dices al Señor Jesús: Señor Jesús, por favor, no le tengas en cuenta sus pecados. Ellos me están matando, pero por favor, no sé, tápate los ojos, tápate los oídos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que dijo Jesús antes de morir. Se parece tanto a las palabras de Esteban. Esteban diciéndole al Padre: no le tomes en cuenta sus pecados, Señor. Y Jesús diciendo casi lo mismo. Hay que tener un nivel espiritual muy alto para no arremeter, para no insultar, para no responder. Antes de que comenzara el servicio, me dice Johnny hace unas semanas atrás: pastor, recomiéndeme un libro. Yo le digo: Filtros. Ese libro quiero que leas. Se llama Filtros. Entonces por ahí me manda unos mensajes en la semana: pastor, tengo que filtrar todo, hasta el café. Filtros. Entonces está ahí en el primer filtro, en el segundo filtro, y va un filtro y el otro. Dice, hay uno de esos capítulos que dice: no ataques, no te defiendas. ¿Qué era lo que estaba haciendo Esteban en ese momento? No estaba atacando, no estaba defendiéndose. ¿Cuántos se han puesto rojos, se les ha acelerado el corazón, empiezan a sudar frío? Cuando alguien ya te sacó la última gota de paciencia que tenías y tú arremetes y le dices lo que no tenías que decirle y mucho más. A ver, yo levanto mi mano: Señor, perdóname, no sé lo que hago. Tengo mucho que aprender de Esteban. Tengo mucho que aprender del Señor Jesucristo. Pero respondiendo a la pregunta de dónde está la gente que es más feliz, es esa gente que sigue a Jesús, que aprende de Jesús y que sirve al Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Y podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Rey Señor Jesucristo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso fue lo que dijo Jesús. Que eso pueda ser un sello en tu corazón en este día. Y si no lo entiendes, pues pídele al Señor que te revele. Dile: Señor, yo no entiendo esta palabra. Desafía a Jesús diciéndole: Señor, ¿qué significa? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo lo quiero materializar de una manera personal. Yo quiero entender aquí en este momento, este domingo 2025, qué significa para mí que yo pueda llegar a hacer tu voluntad, que yo pueda hacer tu obra. No mi voluntad, no mi obra, no mis deseos. La persona que logra conquistarse a sí mismo ha conquistado absolutamente todo. Pero ¿qué significa conquistarse a uno mismo? Que todo lo que no está en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, tú tengas la determinación de dejarlo a un lado, aunque te guste mucho. Y miren que yo he dejado un pocote de cosas y me falta, y cada día me falta más. Él me revela áreas en las cuales yo tengo que morir para extenderme y seguir llevando a cabo su voluntad para mi vida. Dentro de mi casa, con el trato con mi esposa, con el trato con mis hijos. Carácter, estamos hablando de carácter en esta hermosa mañana. Las batallas se ganan y se pierden en el terreno del carácter. Es ahí. ¿Cuántas oportunidades no han perdido las personas por un arranque de ira, por una mala respuesta, por ser violento con alguien, por hacer las cosas de una manera
en la que tú después dices, no tuve que haber dicho, no tuve que haber hecho lo que hice. No sé si están de acuerdo conmigo en esta mañana. Más adelante en el verso 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltaban 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decía a la mujer: ya no creemos solamente por el dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo y el Cristo. Número 4, nada de lo que hacemos para el reino de Dios es en vano. Por favor, hay una poderosa similitud entre las dos historias. Yo hablé de Esteban y terminamos hoy en día cerrando esta historia. ¿Saben que cuando estaban matando a Esteban, dice la palabra, que quitaron sus ropas y las colocaron ahí a los pies de un joven que se llamaba Saulo? ¿Quién es Saulo? Saulo es el apóstol Pablo, pero ese impacto, esa impresión, ese momento en donde él, que perseguía a los cristianos, está ahí observando que están matando a un cristiano, y que aparte de que lo están matando, eleva sus ojos al cielo, alaba a Dios, ve la gloria de Dios, pide que no le tomen en cuenta sus pecados. Su rostro, me atrevo a asegurar que no era un rostro de sufrimiento, a pesar de que estaba recibiendo piedras. Él estaba conectado con la gloria de Dios. Creo que eso le cambia la vida a cualquier persona. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo no entiendo cómo este hombre lo están matando y está sonriendo y está pidiéndole al Padre que no le tome en cuenta los pecados a las personas que están matándolo. Es algo como ilógico lo que ahí está ocurriendo, ¿verdad? Así que ese impacto y esa influencia tuvo que significar algo muy grande en la vida del apóstol Pablo, que escribió el 70% del Nuevo Testamento y de lo cual hoy en día se rige la doctrina principal que está en la iglesia hasta el día de hoy. Eso es muy potente. ¿Saben por qué? Porque Esteban, antes de morir, a través de ese acto, él estaba encendiendo una llama en el corazón de Pablo. Cuando Jesús está con esta mujer y le dice: yo te voy a dar agua de vida, le revela su pasado, pero perdona su pasado. Esta mujer, cuando ve a los discípulos, sale impactada, se va a su ciudad, y cuando le dice a todas las personas que estaban en Samaria: vengan por favor conmigo, necesito que vean a un hombre que en 5 minutos me describió la vida entera. Después él está con sus discípulos diciéndole: levanten sus ojos, porque los campos ya están listos. Yo me imagino que ahí está Jesús con sus discípulos y ve como los samaritanos van viniendo de Samaria con la mujer al frente. En ese mismo momento él dice: enciendan los corazones de las personas, porque ustedes no saben lo que pueda llegar a ocurrir en el momento en el que tú abres tu boca y predicas y edificas el reino de Dios. En este momento, en este lugar, podemos estar predicándole a futuros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros que puedan surgir si en este lugar, en este momento, se están encendiendo corazones. Y es algo que yo no puedo percibir, pero es que a mí el Señor no me mandó a percibir eso. A mí el Señor me mandó a encender los corazones, a dar por gracia lo que por gracia cada uno de nosotros hemos recibido. ¿No es hermoso lo que Dios hace?
Cuando tú cada vez aprendes a desconectarte de lo físico y natural y comienzas a ver lo sobrenatural. Por eso es que cada vez que una persona venga hacia ti, dale gracias a Dios de poder conectar y pídele a Él: Señor, enséñame a mí a ver las cosas como tú las ves, a ver a las personas como tú las ves, a ver los corazones como tú los ves. Muchas personas se quedan: no, pero tú no sabes lo que esta persona está haciendo. No, ni lo sé ni lo quiero saber. Ni lo sé ni lo quiero saber. Porque si esa persona está haciendo todo lo que tú me dices que está haciendo, y el doble y el triple, aún así Jesús murió por esa persona. Porque no estamos llamados a juzgar absolutamente a nadie. Estamos llamados a encender los corazones, a encender los corazones. Y cuando tú eres de esas personas que quiere dar por gracia lo que por gracia ha recibido, cuando tú eres de esas personas que no ve las cosas como son, sino como pueden llegar a ser, de una familia y hay conflictos en su matrimonio, no pasa nada. Cuando Jesús entró en ese lugar, eso será una sucursal del cielo en ese edificio que traerá a otras familias, porque te vieron en conflicto, pero ahora están viendo una familia totalmente renovada por el poder del reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Vamos a colocarnos de pie, a darle un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa mañana.